Nadie habría creído en los últimos años del siglo XIX que este mundo estaba siendo observado por inteligencias más grandes que las del hombre. Así comienza la Guerra de los Mundos de H. G. Wells. La Guerra de los Mundos nos cuenta la historia de un narrador sin nombre que enfrenta la invasión marciana de Inglaterra, donde el Imperio Británico es humillado por máquinas de destrucción masiva llamadas trípodes, pilotadas por marcianos. Ningún arma humana fue capaz de hacerles frente. Aún así, los marcianos fueron derrotados por las bacterias terrícolas. Esta obra marcó un antes y un después en la ciencia ficción gracias a la cruda narración que H. G. Wells hace sobre la invasión marciana. Pero el verdadero horror no está en los trípodes, está en descubrir que para el universo somos tan frágiles como cualquier otra forma de vida. Para entender cómo todo se fue al diablo, primero hay que hablar de algo más inquietante, el momento en el que el ser humano deja de ser el centro del universo. En la era victoriana, el Imperio Británico alcanzó su máxima expansión, llegando a dominar un cuarto de la Tierra. Esta expansión fue justificada por una corriente ideológica llamada el darwinismo social. El darwinismo social, a grandes rasgos, proponía que dentro de las sociedades humanas los seres más aptos tenían el derecho natural a dominar a los grupos inferiores. Los más aptos eran los británicos. Wells decidió llevar al absurdo esta idea como una crítica al colonialismo de su país. El personaje de Wells, el narrador, un hombre culto pero común, es testigo de la llegada de un ser más inteligente y capaz que el ser humano, los marcianos. En un inicio, la llegada de los marcianos intriga al narrador. La primera cápsula se impactó cerca de su casa. Él observa el encuentro con asombro. Sin embargo, cuando los invasores salieron a la superficie, comenzaron a atacar a la población con sus armas, desencadenando un pánico generalizado. Las fuerzas británicas no pudieron responder a tal amenaza. Londres cayó tiempo después, condenando a los supervivientes a arrastrarse entre los restos de sus hogares en búsqueda de comida y refugio. Esta caída repentina no solo transforma el paisaje de la novela, sino también la posición del humano dentro de él. Lo que parecía un mundo diseñado para nosotros se revela, de pronto, como un entorno donde somos vulnerables y reemplazables. La experiencia del narrador deja de ser únicamente la crónica de una invasión y se convierte en una demostración de lo frágil que es nuestro supuesto dominio. Con todo esto podemos ver la realidad. Si bien es cierto que las circunstancias hicieron que nuestra especie fuera la dominante en la Tierra, esto fue posible por la selección natural, no porque tengamos algo especial en nosotros. Nuestra inteligencia fue dada por la experiencia de la especie y de la propia naturaleza. Pero esto no significa que otros seres no puedan superarnos en algún momento. Estamos en la cima de forma temporal. En el momento en el que las circunstancias cambien, nosotros deberemos luchar por la supervivencia, igual a como lo haría cualquier otro animal. Y si no nos adaptamos, nos espera la muerte. Esta misma lógica aplica a nuestras civilizaciones. Ninguna es especial. Si alguna está en la cima, es porque las circunstancias del mundo y las dinámicas entre naciones las han puesto ahí. No existe el derecho natural a gobernar. Tal y como el Imperio Británico. Fue una potencia en el siglo XIX porque ningún otro imperio había logrado la industrialización hasta ese momento. Pero, cuando llegó el siglo XX, el mundo cambió. Ante los nuevos competidores, el Imperio Británico perdió su supremacía porque ya no era apto para el panorama global. Hoy el imperio ya no existe. Por todo esto podemos decir que si bien la humanidad y sus imperios decían ser los más aptos para gobernar el mundo, Wells demostró que podían ser víctimas de su propio pensar. Es posible la llegada de seres más capaces que el ser humano, o imperios más grandes que otros. Entonces no existe tal cosa como el derecho natural a dominar, solo la lucha por la supremacía. Y nosotros, la gente común, estamos en medio de esa eterna pelea. Por si no fuera lo suficientemente deprimente, Wells nos deja ver las consecuencias de esa pelea y sobre todo, los instrumentos con los que se lucha. Uno de los primeros casos de estrés postraumático del que se tiene registro en Occidente es el de Epicelus. Epicelus fue un soldado ateniense que participó en la batalla de Marathon durante la Primera Guerra Médica. Epicelus vio morir a uno de sus compañeros sin que él pudiera evitarlo. El acontecimiento tuvo tanto impacto en su mente que perdió la vista para siempre. Casos como este nos demuestran que los horrores de la guerra son universales. Aún así, la guerra ha cambiado mucho. Gracias a la industrialización y a la ciencia, la capacidad destructiva moderna provoca millones de víctimas durante los conflictos. Wells mostró cómo se siente una población civil sometida a una fuerza militar tecnológicamente superior, experiencia que hasta el día de hoy nos resulta familiar. El caso más claro de esta exploración es Londres. La metrópolis fue bombardeada con un gas venenoso para destruir la línea defensiva que el ejército había montado alrededor de la ciudad.
fue un ataque masivo que dejó cientos de víctimas. Los londinenses tuvieron que dejar atrás su hogar para salvar sus vidas. Miles de refugiados formaron una larga fila que marchaba hacia su salvación, dejando todo lo que tenían atrás. Esta imagen se repite en todas las guerras actuales. Filas interminables de personas que dejan sus hogares, cadáveres abandonados en las calles, ciudades ardiendo en llamas. Volviendo a la historia, durante esa evacuación el protagonista se refugió en un sótano en otra ciudad cercana a la capital. Otro efecto de la guerra muy conocido, pero subestimado, es la interrupción de los servicios. Las fábricas producen bienes para el ejército, mientras la población recibe suministros limitados o ninguno. Esto causa la escasez de productos indispensables, sobre todo de comida. Durante varias semanas el protagonista pasó hambre ya que no podía salir de su refugio a buscar provisiones. Un grupo de marcianos había instalado cerca de él. Al salir, se da cuenta de que otros han pasado por esa misma situación. Algunos lograron sobrevivir, pero otros no. Pero los humanos no son los únicos que sufren. Los marcianos encontraron su final por uno de los factores que más víctimas producen las guerras, las enfermedades. Los marcianos murieron gracias a las bacterias del planeta Tierra. Al no tener anticuerpos, no pudieron hacer nada para evitar su destrucción. Las bacterias y los virus son indiferentes a la guerra, atacan a la población siempre que pueden, incluso cuando es imposible acceder a medicamentos. Aún con todo esto, una de las cosas que más afectó al protagonista fue el trauma. Nunca pudo dejar de pensar en su esposa y la falta que le hacía. A pesar de que al final logran encontrarse, la idea de haberla considerado muerta lo seguirá por el resto de sus días, y es que la guerra para quienes la han vivido no tiene fin. El hambre, el miedo y la desesperación ahora forman parte de ellos. La guerra ha cambiado mucho en toda su historia, pero hoy es más destructiva que nunca. Wells ya nos había dejado dar un vistazo a sus horrores. Los ataques masivos dejan miles de víctimas, los supervivientes son desplazados fuera de sus hogares. Quienes se quedan atrás deben sobrevivir con lo mínimo, expuestos a la escasez y la violencia. E incluso si sobreviven a ello, nunca podrán olvidar lo que tuvieron que vivir. Pero, ¿y si la guerra es tan terrible? ¿Por qué vamos a la guerra? Una de las mayores inspiraciones detrás de la Guerra de los Mundos fue la masacre de los aborígenes australianos por parte de los colonos británicos. Esta clase de episodios muestran lo que el imperialismo implica. Esta ideología del siglo XIX defiende el dominio de un Estado sobre otros territorios y su población a través de prácticas de dominio político y o económico. La particularidad de esta doctrina es que el Estado imperialista suele ser uno industrializado y utiliza su ventaja para imponerse. Pero, ¿por qué? Es decir, ¿por qué un Estado iría a la guerra para buscar dominar a otro? Dar una respuesta a esa interrogante es muy compleja. Para aproximarnos a una respuesta, quiero proponer el siguiente análisis. Desde una lectura hobbesiana, el Estado tal y como lo conocemos nació por la búsqueda de un objetivo, dar seguridad. La seguridad podemos entenderla como la condición obtenida por diferentes medios de estar libre de sufrir opresión, daño físico o muerte a través de actos violentos cometidos por otros hombres. Según Ángela M. Arbeláez Herrera, la existencia es caótica. El ser humano se encuentra en una constante lucha por su supervivencia frente a fuerzas que lo superan en número. Ya sea la naturaleza u otros seres humanos, el individuo existe bajo la constante posibilidad de morir. Para solucionar esto, un gran grupo de personas decidió otorgar lo único que tenían, su derecho a ser gobernados, a un ente superior que les asegurara su supervivencia. De este contrato nace el Estado. El Estado da seguridad a su población de que ellos tendrán los medios para mantenerse con vida, lejos de la realidad caótica. Sin embargo, desde mi punto de vista, existen estados que llevan esta búsqueda al extremo. En su afán de cumplir con su propósito, el Estado busca control. Debe controlar para no caer en la incertidumbre, que es justo lo contrario a la seguridad. Sin embargo, desde su nacimiento, todo Estado coexiste con otros estados y poblaciones sobre las cuales no tiene control. La mera existencia de estos otros introduce un elemento permanente de incertidumbre. Pueden ser aliados o enemigos, pero nunca es posible saberlo con total seguridad. Desde esta lógica, el problema no es la agresividad del Estado, sino la imposibilidad de alcanzar la misma seguridad fuera de sus fronteras. Mientras otros puedan decidir por sí mismos, siempre existirá la posibilidad de que se conviertan en un enemigo. Entonces se opta por la opción más perversa, el dominio. Y es así como llegamos al imperialismo, en el intento del Estado por dar seguridad a su población, llegando a querer controlar todo, aun cuando esto implique imponerse a otros.
Bajo esta perspectiva, y reinterpretando un poco más de la cuenta la obra de Wells, más que un estado en sentido estricto, los marcianos pueden leerse como la forma extrema que tomaría un estado llevado a la lógica pura del control y a la supervivencia. Las acciones marcianas son las mismas que las del Imperio Británico, solo que llevadas al extremo y convirtiendo a los británicos en víctimas en lugar de victimarios. Este hecho oculta una paradoja interesante. Resulta que los estados imperialistas también pueden llegar a ser víctimas por las mismas prácticas que ellos realizan, por lo cual el imperialismo se convierte en una lucha absurda por un dominio imposible de conseguir, donde todos son afectados. Al leer esta novela, nunca pude dejar de pensar en la escala. La narración siempre está ligada al protagonista. Todo lo que conocemos es solo lo que él ve y sabe. Incluso cuando relata la experiencia de su hermano, esta sigue formando parte de su testimonio, pues solo sabemos aquello a que a él le fue contado. Esta narración tan íntima nos permite ver los efectos del mundo exterior en el protagonista. La lucha por la supervivencia no se presenta como la épica cruzada de una especie unida, sino como cruel y solitaria. El protagonista lucha por buscar comida y refugio, no tiene poderes, solo sus instintos más básicos que lo obligan a adaptarse a una realidad que no eligió, pero que debe enfrentar. Detrás de los ejércitos, las grandes batallas y la gloria, está gente como el protagonista, personas comunes que deben lidiar con el caos en mitad de la violencia y la pérdida, y esa lucha adquiere una dimensión psicológica. El temor de perderlo todo y no tener la oportunidad de hacer nada para evitarlo es una carga que agota las fuerzas del protagonista hasta dejar una herida tan profunda que lo perseguirá por siempre. Si observamos desde fuera, podemos apreciar los perversos fines que han generado este sufrimiento. No es solo una invasión extraterrestre, es la búsqueda de un estado imperialista por el control. A través de una relectura de esta gran novela, podemos ver lo indefenso que está el individuo ante los intereses de un estado que está dispuesto a todo con tal de cumplir con su fría lógica de dominio y una seguridad basada en el sometimiento. En este contexto, la única esperanza del protagonista son las cualidades que han hecho perdurar a los humanos en el tiempo, resistir y adaptarse. Pues si algo nos muestra la guerra de los mundos, es que el ser humano no es el conquistador que él cree, ni un sabio ni un dios, es un superviviente. El horror de no ser el centro del universo es que por el precio de 1.000 millones de muertes, el hombre ha comprado su derecho de nacimiento sobre la tierra, porque ni los hombres viven ni mueren en vano.